Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Jaime Vicente Echagüe, aquí una vez más, en esta ocasión convocado por Alejandro. Alejandro nos ha pedido que hablemos de una película de 1992 dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por el propio Clint, junto a Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris en los papeles principales. Hablamos de Unforgiven, hablamos de Sin Perdón. Alejandro, lo primero de todo, muchísimas gracias por acordarte de un servidor a la hora de pedirme esta película. Creo recordar que en el vídeo de Gran Torino dije que si no le ponía 5 estrellas a aquella película era porque se las reservaba sin perdón. Sea o no por esa mención que hice en aquel vídeo, un montón de gracias, Alejandro, las veces que haga falta, por contar conmigo y además para esta obra maestra. En definitiva, 2 estrellas y media para Sin Perdón, que no 5 estrellas y además otorgadas con la conciencia bien tranquila. De hecho, tengo aquí, casualmente, tengo aquí 2 ediciones de la película. Una edición especial de 2 discos y una edición sencilla. Diréis, ¿por qué tiene 2? ¿Quiere presumir de eso? No, más bien lo contrario. Esto supongo que os habrá pasado a muchos cuando compréis películas que a veces no te acuerdas de que ya tienes una cuando la compras. Así que al final me he quedado con 2 copias de Sin Perdón y oye, la mar de a gusto, la verdad. En fin, son cosas que pasan. En resumen, para comenzar, da para tanto esta película que la verdad es que me cuesta casi cómo comenzar a hablar de ella. Esto me pasa por lo general cada vez que me habéis pedido alguna de estas obras maestras indiscutibles. Al final tienen tantas aristas, tienen tantos detalles, tantas lecturas e interpretaciones, que siempre tienes la sensación de acabar repitiendo algo que ya ha dicho otro anteriormente y muy posiblemente lo haya dicho mejor que tú. Así, para empezar, y de una forma muy superficial, podría pensarse que Sin Perdón en su día fue una anomalía en la carrera de Clint Eastwood. Una sorpresa mayúscula y no vaticinada por nadie. Esto, insisto, sería muy superficial. Eastwood ya se había puesto muchas veces tras las cámaras. Es verdad que siempre jugando a 2 barajas. Una película comercial, una película más artística, luego otra vez una comercial, luego una artística de nuevo y así sucesivamente. No siempre de forma tan descarada, aquí lo estoy simplificando mucho. Por ejemplo, sus 2 películas inmediatamente anteriores a esta, ambas de 1990, fueron Cazador Blanco y Corazón Negro, que no es lo que podríamos considerar una película de multisalas, y luego también está El Principiante, y está así, es su buddy movie con Charlie Sheen. En todo caso, a estas alturas de Sin Perdón, Eastwood ya había rodado 3 westerns, dirigidos por él, quiero decir. Infierno de Cobardes, Josie Wells, El Fuera de la Ley, como fue llamada en España, y El Jinete Pálido. 3 películas que no vuelan quizá tan alto o a la misma altura que Sin Perdón, pero sin las cuales muy posiblemente Eastwood no habría llegado a filmar una película como Sin Perdón. En ellas vamos a ver temas, hay constantes que sin duda anticipaban muchísimo este western y luego veremos algunas de ellas. Supongo que lo primero que tengo que decir es por qué me gusta tanto Sin Perdón y por lo general por qué creo que le gusta tanto a la gente, incluso a personas que no son necesariamente fanáticas del género western. Esta película trata muchas de las ideas sobre las que se ha cimentado un género enorme, por multitud de sentidos. Eastwood decía que el western y el jazz le interesaban especialmente porque eran las 2 principales manifestaciones artísticas genuinamente americanas, porque Estados Unidos era, y es, aunque no lo parezca, un país muy joven y con una historia cultural también bastante corta. Al final, yo creo que a Eastwood le interesa el western porque en ello se nos habla de justicia,
se nos habla de venganza, se nos habla también de cierta camaradería masculina. John Ford dijo casi todo lo que se podía decir sobre este aspecto, pero hay algo que los westerns rara vez nos habían contado, y es el miedo a morir, y todavía más raro aún, el miedo a matar, el miedo a la muerte, en definitiva, tratado a lo largo de una trama en Sin Perdón, donde hay conflicto, hay personajes bien delineados, pero que también cuenta con un hondo pozo filosófico, mucho más de lo que tocaría dentro de las convenciones del género. Efectivamente, en la película tenemos una trama muy fácil de resumir. Año 1878, pueblo de Big Whiskey, en Wyoming, dos vaqueros cortan a navajazos la cara a una prostituta y sus compañeras quieren vengarse de estos tipos. Para ello, están dispuestas a pagar una generosa recompensa para aquel que los liquide. Y uno de los interesados va a ser William Money, un criador de cerdos ya veterano, viudo, con dos niños pequeños a su cargo, pero que en su juventud fue un conocido ladrón y asesino. Frente a él va a tener al sheriff de Big Whiskey, de nombre Little Bill, que no está dispuesto a que el pueblo se convierta en el destino turístico de pistoleros a sueldo. Argumentalmente, en Sin Perdón pasan muchas más cosas, luego las vamos a ver. Pero en esencia, este va a ser el conflicto del argumento. Sin Perdón es una historia de venganza y de hacer lo que se considera justo, pero insisto en esto, los personajes, los protagonistas de los western siempre han sido férreos, de acero, muy pocas veces hemos visto que les tiemble el pulso, y aquí en Sin Perdón vamos a ver precisamente lo contrario, a esos héroes o antihéroes, a esos forajidos o exforajidos, que ahora sí les tiembla el pulso. Matar no es fácil y espero que de eso seamos todos conscientes. Esto no hay que confundirlo, en mi opinión, con cobardía o con debilidad. Simplemente lo que estamos viendo en Sin Perdón, lo que estamos viendo en pantalla es el reverso más humano de los personajes arquetípicos del salvaje oeste. Los personajes, en definitiva, sobre los que se ha construido, al final, buena parte de la historia de Estados Unidos. Aquí hay que poner muchísimo en valor al guionista, a David Webb Peoples, un personaje extraño dentro de la industria. Es un tipo con muy reducidos créditos, pese a haber participado en algunas obras maestras indiscutibles. Ahí estaba previamente Blade Runner, que coescribió junto con Hampton Fancher, y después tendríamos también, quizá un escalón menor, pero a mi opinión también una película bastante notable, por no decir buenísima, que es 12 monos de Terry Gilliam. Son curiosas las extrañas relaciones que puede haber entre películas por el mero hecho de compartir el mismo guionista en ellas. Blade Runner, por ejemplo. Blade Runner trataba muchas cosas y, por encima de todas, el miedo a morir. Esto no se nos escapa a nadie. Con aquel Roy Batty, con Nexus 6. El miedo cuando tomamos conciencia de que estos son 2 días y después no sabemos con certeza lo que nos vamos a encontrar. Y algo de eso, por no decir bastante, hay también en Sin Perdón. Peoples escribió su guión en los años 70, le llegó a Eastwood en los 80. A Eastwood no le acabó de entrar muy por el ojo, le gustó, pero dijo literalmente que antes tenía que hacer otras cosas. Y ya a principios de los 90 dirigió la que es posiblemente su obra magna. La frase esta de Eastwood, de que antes tenía que hacer otros trabajos, quizá no significa nada y la sobreinterpreto como hacemos muchas veces en las críticas a la carta. De eso vivimos. Pero entra dentro, yo creo, de lo que podría ser el proceso de aprendizaje natural de alguien como Clint Eastwood. La película, como ya sabéis, está dedicada a Sergio y a Don, a Leone y a Siegel, que fueron los que le hicieron grande, los que convirtieron a Eastwood en definitiva en una superestrella. ¿Qué pasaba? Que Eastwood en aquellas películas no era solo la máquina de matar que veíamos en pantalla. El tipo absorbió todo lo que vivió y todo lo que vio en aquellos rodajes. La trilogía del dólar siempre va a estar en primer lugar por todo lo que significó en ese sentido, pero en ese aprendizaje también podemos incluir perfectamente a su Harry Callahan de Harry el Sucio o el mercenario de 2 mulas y una mujer, por poner dos ejemplos
de trabajos que rodó a las órdenes de Don Siegel. ¿Y qué ocurre? Pues que al final William Munny, el protagonista de Sin Perdón, no deja de ser la evolución natural de aquellos personajes. Esto lo veíamos también con su Walter Kowalski de Gran Torino. William Munny podría ser también un hombre sin nombre, ya envejecido, retirado plácidamente, sin tiroteos y sin ningún tipo de apego al dólar, por ejemplo. En definitiva, un tipo que ha cambiado, ha evolucionado, que se ha reconvertido. Y eso contribuye, yo creo, también a hacer de Sin Perdón una película que es algo más que un mero western. De hecho, si os fijáis, ha sido la última película de este género que Eastwood ha rodado o protagonizado. Es de algún modo como siempre he tenido esa sensación, como si en Sin Perdón Eastwood hubiera querido cerrar una etapa, como si dijera, sí, tranquilos, no me he ido, voy a seguir por aquí, pero todo lo que tenía que decir sobre el género del oeste lo he dicho ya con esta película. Porque además es eso, insisto, lo vimos también en el tema de Gran Torino y perdón si me repito un poco. Si el Eastwood joven era criticado por sus películas, por un sector de la crítica que veía en ellas una exaltación de la violencia injustificada, del fascismo, etc., aquí en Sin Perdón, el Clint Eastwood maduro nos va a decir, no os interesaba tanto la violencia, no me relacionabais tanto con ella, pues muy bien, vamos a adentrarnos en la naturaleza de esa violencia, en lo que la causa y en los efectos que genera en nosotros. Y en una genialidad, para mi gusto, aún mayor, va a lograr reflexionar sobre todo eso sin abandonar ese halo de misterio, casi fantasmal, de ángel de la muerte y ángel vengador que siempre han tenido sus personajes. El resultado es de sobra conocido por todos, primer Oscar a la mejor película que recibió Clint Eastwood, su primer Oscar y la primera nominación también al mejor director, y su primera nominación al Oscar al mejor actor, que no ganó. La siguiente nominación en esa categoría, y la segunda hasta la fecha, es Million Dollar Baby. Estoy, por cierto, tremendamente orgulloso sin haber llegado hasta este punto de Sin Perdón, sin utilizar la expresión western crepuscular. Hay expresiones que se utilizan tanto que al final parecen un cliché y ya pierden todo su significado. Pero creo que es obligatorio nombrarlo. Si un western crepuscular es aquel que se aleja de los cánones tradicionales de masculinidad y de heroísmo asociados al oeste, si un western crepuscular es aquel en el que la mirada que refleja sobre esos mismos conceptos es más escéptica y más melancólica que férrea y con esos valores inalterables, entonces yo creo que sí, que podemos decir con toda propiedad que Sin Perdón es un western crepuscular en toda regla. Para mi gusto, el último mayúsculo, en ese sentido, de forma indiscutible que se haya realizado. Es cierto que 2 años antes, y con enorme éxito también, se estrenó Bailando con Lobos de Kevin Costner. Pero creo que la película de Costner, que es una muy buena película, también para mi gusto, como todo lo que ha hecho Kevin Costner ahora parece que no vale para nada, no, ojito, Bailando con Lobos estaba muy bien, pero creo que su película iba por otro lado, con otros valores y otros mensajes más ecológicos, más sobre la convivencia entre distintas razas, etc. Sin Perdón, para mi gusto, va más allá, apunta directamente a las raíces del género del oeste, a su genealogía, a sus mitos, y los humaniza como pocas veces se ha visto. Yo me atrevería a decir que en ese sentido es la película además más pretenciosa, dicho en el buen sentido de buscar grandes pretensiones, más ambiciosa quizás sería lo más correcto, porque pretenciosa acaba teniendo siempre un sentido negativo, que ha realizado Clint Eastwood en toda su carrera. Hasta el punto de que cualquier película del oeste que se estrenara a partir de 1992 va a tener siempre que mirar hacia atrás, mirar en el retrovisor y enfrentarse a Sin Perdón. Ese es el listón a partir de entonces y es muy difícil, por no decir imposible, igualarlo. Entrando ya en la película, ya el plano inicial nos pone en situación. No vamos a ver un western al uso. Todo va a ser mucho más melancólico, con William Munny enterrando a su mujer, mientras que unos rótulos nos ponen en situación. Era una mujer joven, con muchos pretendientes, y a su madre se le rompió el corazón
cuando contrajo matrimonio con William Munny, etcétera, etcétera. Aquí, por cierto, escuchamos por primera vez el tema musical, el leitmotiv de la película, ese precioso tema de Claudia, el nombre de la mujer fallecida de William Munny, que con variaciones vamos a escuchar a lo largo de Sin Perdón. Es un punteo muy sencillo, pero de una calidez y de una melancolía contagiosas. Es un tono, a mí siempre me ha recordado un poco al tema principal del Cazador de Chimino, que en aquel caso no utilizaron una pieza compuesta para la película, era una ya compuesta por Stanley Myers. Yo creo que al final esta banda sonora de Sin Perdón, tan bonita, tan reconocible, encaja muy bien dentro de todo este tono revisionista que va a tener este western. No encontramos épica, no encontramos la clásica música del oeste, tampoco en la película de Eastwood. La banda sonora, por cierto, viene firmada por Lenny Niehaus, pero este tema en concreto fue creado por Eastwood, que es un consumado músico, como ya sabéis. En todo caso, Niehaus orquestó lo que eran las piezas ideadas por Eastwood, y hay que decir que Niehaus era, además, porque ya falleció, uno de sus hombres de máxima confianza. Al final, las películas de Eastwood, y esta no es la excepción, siempre las lleva a cabo rodeado prácticamente de un equipo artístico y técnico idéntico. En ese sentido es muy fiel. Muchos nombres se repiten aquí de sus trabajos anteriores y se van a repetir en el futuro. Algunos nombres, si ponéis un poco de atención, veréis que siempre son los mismos. Su editor Joel Cox, el músico Lenny Niehaus, ya mencionado, el diseñador de producción que es Henry Bumstead, con el que colaboró más de una decena de veces. La fotografía, no me quiero olvidar de eso, la fotografía, sin duda, uno de esos placeres añadidos que tiene esta película, capaz de potenciar muchísimo la intensidad del momento o el estado de ánimo de los personajes. En este caso viene firmada por Jack N. Green, que también colaboraría con él mucho a partir de estos años, sobre todo a principios de los 90. Eastwood al final es un tipo que le gusta jugar sobre seguro, que es pragmático en ese sentido, que se encuentra siempre cómodo rodeado de una serie de colaboradores fijos. Lo mejor que se puede hacer, creo yo, en casos como el de esta película, es el de repasar sus momentos grandes, y no son pocos. Y como no quiero chafar a nadie, la experiencia, a nadie que no haya visto Sin Perdón a estas alturas, me veo en la obligación de alertaros. Me gusta tanto como a vosotros. Preferiría no hacerlo, pero ya sabéis, juramento hipocrático de videocrítico. Decir esto, por cierto, sin colarse, es toda una proeza. En definitiva, a partir de ahora, en este repaso se van a incluir más de un spoiler y más de dos. Y para estructurar esto, lo mejor para mí es repasar esos momentos, yo creo que a través de los personajes de la película. 4 de ellos, sobre todo, de rostros ya por aquel entonces curtidos y arrugados, y que hacen también que esta sea una película en la que no dejas de preguntarte cuál fue el pasado de cada uno. El pasado de verdad, no el que dice la leyenda. Esto lo vemos mucho a lo largo de Sin Perdón. Cómo la leyenda va por un lado y luego la cruda realidad va por otro, que es lo que nos vino a contar John Ford en El hombre que mató a Liberty Balance. Cómo fue esa carrera de criminal de William Munny, cómo llegó Little Bill a convertirse en ese agente de la ley tan implacable. Todos ellos, además, si os fijáis, no hacen más que rememorar tiempos remotos. Todo lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, y en muchas ocasiones también recuerdan lo que se arrepienten por haber hecho y lo que habrían cambiado. Eso es importante. Vamos a empezar con William Munny, ¿no? William Munny, como he dicho, es una variación de los personajes del oeste ya interpretados por Eastwood. En un principio, casi el que más te recuerda, insisto, en el inicio es a su Josie Wells. Al igual que aquel, le vemos justo al principio de la película enterrar a su mujer. Le vemos también practicar el tiro con más o menos atino, y sin embargo, poco a poco y en un final maravilloso que luego veremos, pasará a convertirse en la muerte misma, al igual que el protagonista del Jinete Pálido. En todo caso, me atrevo a decir que el personaje de Eastwood es para mí de los más difíciles de descifrar de toda su carrera.
El más difícil, por lo menos a la hora de saber qué es lo que se le pasa por la cabeza. Se nos presenta al tío casi o sin casi como un converso religioso, un pecador arrepentido, que por respeto a su esposa, además se ha convertido en un astemio, sobre todo porque, como recuerda muchas veces a lo largo de la cinta, todos sus pecados del pasado se los achaca al consumo abusivo de alcohol. Una de las preguntas que yo me hago siempre cada vez que veo esta película es el por qué regresa a las andadas. Cuando recibe la oferta del chaval pistolero, de este Scofield Kid, para ir a matar a los hombres que han rajado a esta mujer, vemos que en principio William Munny se niega en rotundo. Él ya no es un asesino, pero sin embargo le bastan unos minutos más rodeado de sus cerdos para darse cuenta de que la vida de granjero no es la suya. Creo que es un personaje además que se engaña a sí mismo, diciéndose todo el rato que no, que necesita el dinero, que lo necesita para sus hijos. En parte no digo que eso pueda ser así, pero en el fondo yo creo que lo lleva en la sangre. Al final, el ir a matar a esos tíos va en su naturaleza. Hay una frase del final, entre otras muchas, que me encanta. Es esa de siempre he tenido suerte a la hora de matar. Poco más se puede añadir a eso. Vamos con el resto, pero de personajes, quiero decir, y de película, pero antes sí que me gustaría reseñar otra cosa, al hilo de todo esto de los actores, precisamente, que diferencian muchísimo a Sin Perdón de las películas que había dirigido Eastwood anteriormente, las que había dirigido y protagonizado. En otras no te encontrabas a un solo actor o actriz que le hiciera sombra, ni uno, para bien o para mal, incluidos, por cierto, los westerns que ya he comentado. La estrella era única y exclusivamente él, no contaba con ninguna competencia a su altura. Aquí, sin embargo, no le importó rodearse de los mejores, y sospecho que en parte fue porque sabía que de algún modo este iba a ser su western cumbre. A lo mejor se hubiera planteado rodar más, puede ser, pero yo creo que cuando estaba ya pensando en esta película, cuando estaba visualizando en imágenes el guión de David Webb People, se dijo, aquí hay que tirar con todo. Así que lo que hizo fue contar con otros 3 maravillosos actores, porque posiblemente era su forma de decir adiós al género, por lo menos a sus películas ambientadas en esa época, y lo quería hacer con los mejores a su lado. Entre ellos, por supuesto, está Morgan Freeman, en la piel de este Ned Logan. Es verdad que Freeman ya había sido, por aquel entonces, 2 veces nominado al Oscar. Pero también es cierto que Freeman ha sido un actor cuyas películas más emblemáticas, gran parte de ellas, han venido después de Sin Perdón. Es uno de esos actores a los que se descubrió tarde, pero no demasiado tarde, afortunadamente. Aquí también no puedes evitar preguntarte cómo era este Ned Logan, cómo era su vida de forajido junto con Manny, porque lo cierto es que lo ves y te da la impresión de ser un bastante buen tipo, ¿no? Mientras que a Manny sí que te lo figuras como un asesino frío y despiadado, a Ned no. O sea, además va a ser su personaje el que mejor va a encarnar todo este respeto reverencial por lo que significa matar, por ese poder divino que parece otorgar el hecho de quitar una vida ajena y que, como os he comentado al principio, yo creo que es la idea troncal de Sin Perdón. En ese sentido tiene varios momentos. El primero es una chorrada, pero siempre me acuerdo de eso. Primero es el que le llama mucho la atención cuando el pistolero joven, Scofield, ya embarcados en la búsqueda de los 2 tipos que tienen que liquidar, él presume de que ha matado a 5 personas. Ned se lo queda mirando ahí como, en plan, no, o sea, no se lo cree. Y no se lo cree, yo creo, porque considera que él ya tiene la bastante experiencia para saber que alguien que haya hecho eso de verdad no va a contarlo de forma tan alegre como hace este chaval. El segundo momento, que es muy explícito y yo creo que lo recordamos todos, es cuando Ned tiene que apretar el gatillo con ese rifle con el que al principio dice aquello de que puede acertarle a un pájaro en un ojo. Y de repente, cuando llega el momento de la verdad, es incapaz de disparar.
Este fue, os diría, la primera vez que vi la película, siendo bastante jovencito, en la que me di cuenta de que lo que proponía Eastwood aquí iba a ser otra cosa diferente que yo habría podido ver en cualquier otro western. No hay ninguna gloria en las andanzas de estos tres pistoleros. Al final, nos caigan mejor o peor, no son otra cosa que matones a sueldo. Y en casos como el de Ned, descubrimos que se han hecho mayores. Insisto en lo que os decía antes, no más blandos. No van por ahí los tiros de la película. Nunca, bueno, es chiste malo. La edad, en definitiva, les ha acabado por inculcar una serie de valores que perdieron en algún momento de su juventud, ¿no? Entonces, es incapaz de apretar el gatillo porque, en definitiva, Ned ya tiene la edad suficiente para saber todo lo que implica apretar ese gatillo. En ese sentido, otro momento clave es cuando Eastwood sí que tiene ánimo de disparar, justo en ese mismo instante, un poquito después. Le dice, venga, déjame a mí, coge el rifle, hace mucho tiempo que no lo uso, y adelante. En principio deja herido a ese hombre, y ante los lloros y las súplicas de él, le dice a sus compañeros, por Dios, dadle agua, ¿no? Es un momento de humanidad muy insólito en un western. Hay que recordar, por otro lado, que los protagonistas no les mueve además ningún motivo personal en esta historia. Al final es simplemente un negocio y ellos son el mero instrumento de venganza por parte de unas mujeres. Al hilo de esto, no voy a dejar fuera al personaje de Scofield Kid, interpretado por James Bulbett, un actor que, pese al importante papel que desempeña en esta película, nunca ha tenido o no tuvo, mejor dicho, un camino al estrellato. Yo creo que cumple su cometido a la perfección. Al final él encarna a una nueva generación que quiere arrebatar el puesto a sus mayores a empujones, si puede ser, sin esperar su turno biológico, pero al que en realidad todavía le quedan muchísimas horas de vuelo. Muy chulito, muy echado pa'lante, muy bravucón, pero en realidad no ve tres en un burro y cuando llega el momento de la verdad sufre. A reseñar en su caso dos momentos. El primero, cuando liquida al otro tipo que les queda para cumplir con el contrato que tienen firmado con las mujeres. Es el que está metido en el cuarto de baño. Para empezar eso, que una de las víctimas esté sentada en un retrete. O sea, no puede haber una forma menos heroica de liquidar a alguien y que se lo digan al personaje de Vincent en Pulp Fiction. Ahí me ha recordado, por cierto, ese momento del Padrino 1, cuando Clemenza le dice a Michael Corleone aquello de no te quedes congelado cuando pegues el primer disparo, o algo así, porque a muchos les pasa, ¿no? Eso es precisamente lo que le ocurre a Scofield Kid en este caso. Y el segundo momento importante, quizá además el más repetido a la hora de hablar de esta película, siempre es el trocito que se va a añadir cuando se hable de Sin Perdón. Ese es en el que Scofield y Manny, uno sentado, el primero, derrotado, claramente arrepentido, roto, y el otro junto a él, de pie, más en primer plano, firme, con sabiduría, le dice aquello de matar a un hombre es muy duro, le quitas todo lo que tiene y todo lo que podía tener. Es otra de las muchas frases lapidarias que nos deja el guión de Peoples. No me voy a olvidar de Bob el Inglés y su biógrafo. Pensado fríamente, es un personaje que no tiene ningún tipo de significancia para la trama. Es un personaje que te lo puedes cargar de un plumazo y su influencia en los hechos iba a ser nula. Pero yo os reconozco una cosa, cada vez que veo Sin Perdón estoy deseando volver a ver y a escuchar a Richard Harris y su pato o duque de la muerte. Harris además le imprime a este papel ese toque caradura de tío falso que se las da de caballero pero que en realidad no deja de ser un matón más. Hay algo que, por cierto, pasa más desapercibido con este personaje. Cuando se nos presenta en el tren, si os acordáis, empieza a tener una discusión con unos caballeros que hay sentados al lado. Él dice que los ingleses jamás cometerían un magnicidio contra su reina, porque quedarían
poco más o menos que deslumbrados por su majestuosidad. Es decir, que si tuvieran la oportunidad de matar a la reina de Inglaterra, un verdadero caballero inglés no podría hacerlo, porque quedaría paralizado ante toda esa luz. Esto es justo lo que le va a pasar a él frente a Little Bill. Es uno además de mis momentos favoritos, muchos los de la película, pero este es uno de los que más disfruto cada vez que lo veo, de especial intensidad además, es cuando ya le ha pegado esa paliza mortal Little Bill a Bob, lo despoja además de toda su dignidad y lo mete en chirona. Es esa secuencia tremenda cuando Little Bill le da la pistola al biógrafo de Bob y le reta tanto a él como a Bob para que le disparen. Bob en ese momento está en su celda, tiene la oportunidad de hacerlo, pero se queda paralizado, ni siquiera llega a coger la pistola. Le ha pasado exactamente lo mismo, en este caso no porque tenga enfrente a una reina, precisamente, sino porque a quien tiene enfrente es a Little Bill, que en ese instante por lo menos es un rey todopoderoso. Por cierto, un detalle, Bob no habla ni una palabra después de la paliza. Esto siempre me ha llamado la atención. Solo lo hará cuando es echado de allí, del pueblo, quiero decir, lanzando maldiciones a diestro y siniestro. Por lo general, si bien se podría eliminar, al final, insisto en esto, me gusta muchísimo que aparezca Bob el inglés en esta película, y además creo que su personaje es otra de las patitas sobre las que se cimenta sin perdón. Si todos los personajes encarnan algún estereotipo del salvaje oeste, el suyo sería esa especie de delincuencia, llamémosle, más glamurosa, con guante blanco, una delincuencia de clase, ¿no? Con clase. Tengo que decir, eso sí, que me da mucha rabia en esta película siempre el personaje del biógrafo interpretado por Saul Rubinek. Sobre todo ese instante que dices, es que lo matarías. Cuando tira una moneda al peluquero, así en plan chulesco, ¿no? Solo porque está acompañado de alguien importante como Little Bob. Es al final un hombrecillo bastante miserable, en definitiva, que va de sobradete y que acaba, digámoslo, orinándose literalmente en los pantalones. Y ahora sí, vamos con el que quizá, o sin quizá, es el personaje para mí más grande de la película. Gene Hackman y su Little Bill, además ganador de un Oscar por su papel. ¿Little Bill es el villano? Supongo que sí, pero he aquí otra de las grandes particularidades de la película. Él es el sheriff, él es la ley, pero a su vez podríamos decir que es el malo. Los forajidos son William Munny y Ned Logan, y si bien no son buenos, digamos que son infinitamente más humanos que Little Bill. En definitiva, lo que me gusta a mí del personaje, y que Hackman encarna a la perfección, con toda esa fortaleza que siempre desprende, es la convicción de que todo lo que está haciendo todo el rato es lo correcto. O sea, él se cree una especie de rey Salomón. Si dos vaqueros rajan a una mujer, él les obliga a pagarles a estas con caballos, lo cual, en términos bíblicos, no es precisamente el ojo por ojo. Por lo general a mí me gustan mucho los villanos, y esto lo mencioné también al hilo de la crítica a la carta de Gladiator con Cómodo. Me gustan mucho los villanos que se creen que son buenas personas, que creen que están haciendo todo el rato lo correcto. Eso me chifla en la ficción, quiero decir, porque es un tipo de personaje que siempre va a resultar especialmente peligroso. Y en este caso Little Bill tiene una concepción de la justicia muy particular, y por tanto, al ser una concepción muy particular, lo que él hace no puede calificarse de justicia. Esta es también una de las lecturas políticas que tiene la película. Little Bill es el poder establecido, dice representar la ley, pero el problema es que no la representa, sino que se cree él directamente la ley encarnada. Esto al final, esa situación de Big Whiskey, es un pequeño universo, un microuniverso que se puede extrapolar a regímenes totalitarios de distintos signos y colores. Hay una frase que suelta, además, Little Bill, me refiero, que son solo 3 palabras, pero que explican muy bien todo esto.
Es cuando capturan a Ned Logan, el personaje de Freeman, lo muele a latigazos y finalmente lo mata, lo que va a desencadenar la venganza de William Manning. Una de las prostitutas le dice a Ned, que, oye, este tal Ned no había matado a nadie y él era inocente en definitiva. Y la contestación de Little Bill es: ¿inocente de qué?, le pregunta. Siempre me ha parecido una frase tremenda, dicha por alguien, sobre todo, que aparentemente está allí para hacer cumplir la ley. En definitiva, esas tres palabritas refuerzan todo ese carácter dictatorial y para lo cual no parece existir una salida razonada o razonable. En todo caso, el personaje de Jim Hackman también está salpimentado con toques humanos. Es casi enternecedor verle empeñado en esa casa desastrosa que él mismo se está construyendo. Al final es una maldad muy diferente a la de otros malos del oeste, sin ir más lejos, los que pudimos ver en las películas de Leone, por poner un ejemplo cercano. Y entre que está muy bien escrito y que Hackman tiene una personalidad tremenda, la tendría si hiciera de mesa camilla, o sea, aún así estaría perfecto. Por todo eso, su personaje perdura, por lo menos, a la misma altura que el de William Manning. No me quiero olvidar tampoco del grupo de mujeres, encabezadas quizá por la madame que encarna a Frances Fisher, que por cierto, por aquel entonces era pareja de Clint Eastwood. Aquí hay momentos de poesía al hilo de estas mujeres que no son capaces, por motivos obvios, de defenderse a la misma altura que todos esos forajidos y rateros, y que se ven obligadas a contratar a un grupo de mercenarios. Pero sin embargo, hay, ya os digo, momentos de mucho lirismo, sobre todo en ese encuentro entre William Manning y la mujer que se llama Dalila, interpretada por Ann Thompson, y que fue la prostituta que fue acuchillada y que al final desencadena todo lo que vemos, ¿no? Es un encuentro, el suyo, ahí en ese granero abandonado y tal, entre rostros marcados. El de Manning por la paliza que ha recibido antes, que no la he mencionado, pero recibe una paliza, como todos sabéis. Y, por otro lado, el rostro de Dalila, herido por los navajazos. Me parecen de gran ternura los encuentros entre ambos. Cómo William Manning tiene que corregir el comentario que ha soltado sobre su cara, que ha soltado como una metedura de pata que ha dicho: mi cara ahora mismo debe parecerse a la suya. Cómo ella, por otro lado, se empieza a sentir atraída por él, y también cómo Manning la rechaza mintiéndole, diciéndole que no puede aceptarlo porque su mujer sigue con vida y él jamás podría engañarla. Siempre me ha dado la sensación de que Manning la rechaza no por las heridas que tiene la chica en la cara, no por el hecho de que ya no es bonita, sino por el compromiso que tiene de verdad con su mujer, porque al final esta Claudia, la que nunca vemos, fue la que le cambió. En todo caso, Dalila se entera después de la verdad, aunque no es algo que tenga más recorrido, ¿no? Pero siempre he encontrado este momento entre ambos como una pequeña florecilla que crece en el estercolero de Big Whisky, ¿no? En el que se están moviendo constantemente los protagonistas. Perdón por el dato técnico que voy a dar, pero si no lo hiciera, y en esta película además se me brinda esa ocasión, si no lo hiciera me sentiría fatal porque es un recurso que siempre me ha gustado mucho ver en las películas. Es aproximadamente a la hora y 28 minutos y es precisamente cuando ellos dos están hablando, en este caso al aire libre. Estoy refiriéndome a Dalila y a William Manning. Aquí vamos a ver, a hora y 28 minutos aproximadamente, el efecto conocido como split diopter. Es algo que creo que no tiene traducción al castellano, a veces lo he visto definido como enfoque profundo, y consiste en lo siguiente: si habitualmente lo que estamos viendo en primer plano lo estamos viendo más nítido y lo que está detrás lo vemos más borroso, ¿no? En este caso, la conversación entre ambos no va a ser así. Vemos a la chica en primer plano muy nítida y justo detrás de ella a William Manning, pero también perfectamente visible detrás de ella.
es un efecto que produce extrañeza porque no es el enfoque natural que tiene nuestro ojo humano. Sí, es muy difícil de contar sin imágenes, pero de verdad, si os interesa mínimamente este dato oscuro que acabo de decir, podéis echarle un ojo. Es algo, además, es un recurso que han utilizado desde Spielberg, en Tiburón lo utilizó muchísimo. También Brian De Palma estaba muy viciado con esto del split diopter en los 70, pero que sin embargo en Clint Eastwood yo no recordaba tanto. Vamos adentrándonos en el final de Sin Perdón. Aquí, en este tramo final, vuelve Infierno de Cobardes, aquí regresa el jinete pálido, aquí está el viejo Clint, que ahora sí va a tener una buena excusa para matar. Sobre todo cuando ve el cadáver de su amigo Ned expuesto a la entrada del salón. No hay música que yo recuerde en las muertes que vemos en el film y aquí no es una excepción. En este caso es un duelo no muy lejano en espíritu al del jinete pálido. Todo lo que se desarrolla en el salón, quiero decir. Aquí William Munny se convierte otra vez en la muerte misma, en ese espectro que está remitiendo a todos sus westerns anteriores. Liquida por lo menos a media docena de personas, pero da la sensación, él solo, quiero decir además, pero da la sensación de que podría haber liquidado a una docena más y aún así salir sin un rasguño. Y lejos de avergonzarnos o de sentirnos estafado, creo que nosotros le hubiéramos aplaudido con más fuerza en ese momento. Al final, lo que han hecho ha sido despertar a la bestia, a aquel hombre que mató a mujeres y niños tras poner una bomba en un tren, pero esa noche William Munny, como él mismo dice, va a matarlos a todos. No sé si es la palabra adecuada, pero me parecen mágicos esos instantes finales con Little Bill. En esos momentos a mí se me paraliza el mundo. El hecho de que lo primero que diga, poco antes de morir, es eso de que no he acabado de construir mi casa y no merezco esto. Efectivamente, ahí se demuestra que el tío se creía un buen hombre, un buen gobernante, un tipo justo y que merece algo más que ser ejecutado por un viejo forajido ya en declive y que se dedicaba a criar cerdos. En todo caso, pese a todo lo malo que nos puede parecer Little Bill, veo como mucho respeto en el guión por este personaje. En estos momentos finales no hay súplicas, no hay lloros, vemos al final a un tío que efectivamente era lo que todos vemos que es, pero que tenía también un par de narices, eso hay que reconocérselo. Poco después, William Munny se va de allí, nadie se atreve ya a disparar a ese fantasma, que bajo la lluvia dice aquello de como no entierran a su amigo o como vuelvan a cortar a alguna prostituta les matará a todos, hijos de perra, añade. Y en un círculo perfecto vemos que la película termina tal y como comenzó, con este hombre en su granja y parece que ahora sí, jubilado de forma definitiva en las artes de matar. Y hasta aquí ha llegado el repaso de Sin Perdón, la crítica a la carta de Sin Perdón. Muchísimas gracias a todos por haber aguantado este ratito conmigo. Sobre todo, muchísimas gracias a Alejandro por darme esta oportunidad de hablar de una de mis películas favoritas. Ya sabéis, si queréis hacer como Alejandro, si queréis que hablemos de cualquiera de vuestras películas favoritas, no dudéis en ver las instrucciones que hay debajo, no dudéis en suscribiros al canal y por supuesto no dudéis en contar conmigo, Jaime Vicente Echagüe. Si así lo seguís queriendo, nos veremos en el canal de Acción Cine en YouTube y por supuesto nos seguiremos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.